Representaciones y apreciaciones erróneas sobre la ciencia. Cuando se hacen afirmaciones científicas, siempre aparece alguna persona que pregunta ¿cómo determinaron tal cosa? Y muchas veces detrás de tal pregunta lo que hay es solo curiosidad, pero a menudo esta pregunta es planteada retóricamente, como cuando el que pregunta tiene alguna objeción a la declaración científica. Algunas personas parecen estar muy interesadas en expresar opiniones sobre teorías científicas que nunca han estudiado, sin haber hecho esfuerzo alguno para informarse sobre las evidencias de apoyo a la teoría dada, o por lo menos hasta comprobar los datos para poder entender sus afirmaciones básicas. Muchos parecen creer que sus intuiciones basadas en informaciones erróneas los califican para rechazar cualquier teoría como absurda. Usualmente esto ocurre porque ellos sienten que esa teoría está más allá de su capacidad de entendimiento y por lo tanto debe estar más allá de la capacidad del resto de entenderla o es simplemente imposible de entender. Por otro lado, algunas personas que aparentemente entendieron lo explicado revelan una comprensión defectuosa, puesto que más luego proponen objeciones como el Big Bang es solo una teoría o afirmar que la mecánica cuántica es evidencia de la existencia de un mundo espiritual. Ese entendimiento erróneo hace como si las teorías científicas fueran simplemente una pila de presentimientos o especulaciones sin sustentación. De hecho, en las ciencias diferentes a las matemáticas, la palabra teoría denota el estado más poderoso que una explicación puede alcanzar. Las teorías científicas son marcos completos para describir, explicar y crear predicciones falsificables y verificables de grupos relacionados de fenómenos. Estas están basadas en observación rigurosa, experimentación y lógica. La creencia de que la intuición personal es todo lo que uno necesita para refutar una teoría científica a menudo gana ímpetu debido a la poca conciencia y por lo tanto la subestimación de la literatura y evidencias existentes que apoyan ese campo de estudio. Las ideas científicas no son materia del sentido común y el conocimiento científico no es algo que de repente se materializa sobre nuestro escritorio. Ambas requieren esfuerzo. Los principios detrás de muchas teorías científicas pueden ser entendidos sin demasiada dificultad, siempre y cuando usted esté dispuesto a escuchar e intentar entender las explicaciones. Eso sí, sin desmedro a su derecho de aceptarlos o no. Pero muchas personas no llegan ni siquiera a escuchar las explicaciones, debido a la preexistente creencia de que independientemente sean verdaderas o no, estas explicaciones deben estar equivocadas. Debería ser inmediatamente obvio que este método de rechazo a priori tiene repercusiones serias en la capacidad de alguien de tener un concepto exacto sobre la realidad. La realidad no se moldea alrededor de nuestras creencias, es nuestro entendimiento el que se moldea alrededor de la realidad. Y nuestra exactitud en la descripción, explicación y predicción de la realidad depende de lo que podemos descubrir usando la investigación objetiva. Alguien que esté verdaderamente interesado en averiguar lo que es verdadero, esté esto de acuerdo o no con lo que él le gustaría personalmente fuera verdadero, se encuentra en una muy buena posición para dar una evaluación intelectualmente honesta de lo que está apoyado, no apoyado o refutado por las evidencias. Aquellos que están más interesados en la confirmación de sus propias creencias que en el destape de hechos que podrían desafiar a aquellas creencias no harán evaluaciones válidas o confiables, porque por el filtro de la tendencia o el prejuicio personal, ciertas ideas no apoyadas o incluso ya refutadas por pruebas serán declaradas como verdaderas, mientras los hechos firmemente establecidos serían rechazados. La sentencia o prejuicio que causa esta evaluación defectuosa de los hechos puede provenir del miedo a las implicaciones de esos hechos, una necesidad insegura de querer estar en lo correcto, presión de otros o simplemente mala información, pero el resultado siempre es el mismo, una distorsión de la realidad. Los científicos ponen una alta prioridad en eliminar de su metodología esta deformación o perjuicio, al incorporar controles estrictos, medidas y procedimientos 2 veces revisables, entre otros métodos, porque los experimentos contaminados por la tendencia o el prejuicio no tienen ninguna fiabilidad o validez y por lo tanto ningún uso.
De manera similar, las especulaciones de personas no estudiadas cuyas críticas a la ciencia son conducidas por el prejuicio personal o religioso no contribuyen en nada de valor al entendimiento de nadie. La tendencia o prejuicio resultado de la mala información puede ser fácilmente corregida si la persona quiere francamente cuestionar las fuentes de su información. Pero las tendencias o prejuicios que están ligadas a la emoción son más problemáticas. Cuando la gente cree que las creencias de su iglesia están siendo desafiadas por los hechos o temen lo que podría pasar si los hechos son aceptados, a menudo se inclinan a negar esos hechos que lidiar con los sentimientos incómodos que genera la duda. Pero si el miedo a las consecuencias sociales o castigo físico o emocional de lo sobrenatural influye en sus actitudes hacia la ciencia o lo deja sintiéndose desinclinado o incapaz de hacer preguntas, ¿no debería de ser esta una señal bien grande de que algo anda mal? Desalentar a la gente de estudiar ciencia y de dudar de las creencias con las que han sido criados es una tentativa al control social. Aquellos hechos verdaderos son convertidos en no hechos o viceversa, asustando a la gente o apelando a cualquier emoción. Las tácticas de miedo y las peticiones emocionales son los recursos comunes utilizados por las personas que no tienen pruebas para apoyar sus aseveraciones. Los métodos emocionales de la persuasión pueden ser apropiados cuando se trata de motivar a la gente o cuando queremos expresar sentimientos, pero siempre son engañosos cuando se utilizan para la toma de decisiones de asuntos relacionados con hechos, porque los hechos no van a cambiar debido a nuestros sentimientos sobre ellos. Cuando las emociones son suprimidas, a menudo su discurso adquiere más valor y autoridad. Cualquier científico que utilice apelaciones emocionales para que su trabajo sea aceptado, por ejemplo, en una conferencia científica, recibirá un trato indiferente de parte de sus colegas y pares. Las emociones del discursista no tienen la menor influencia en la validez de la evidencia o pruebas que éste presente, y como las emociones son irrelevantes al presentar pruebas, yéndose por sentimientos personales en vez de por un análisis objetivo al responder a las pruebas, no es un modo legítimo de hacer juicios de los hechos. En el curso de un debate, los efectos distorsionantes de la tendencia y el prejuicio se hacen obvios muy rápidamente para aquellos que tienen conocimiento del asunto, y se dan cuenta cuando los que debaten con un entendimiento defectuoso cometen error tras error en sus objeciones, aserciones y razonamiento. Hablar en contra de un campo de la ciencia que usted no comprende ni domina es como entrometerse en un juego de cartas que usted no conoce. Sin entender las reglas, usted no tiene base válida para adoptar una estrategia o aún para tratar de montar un engaño convincente. La persona que declara, por ejemplo, que la evolución es un absurdo porque nadie ha visto un mono transformarse en hombre, está claramente tan mal informada como una persona que grita blackjack en un juego de póker, pero por algún tipo de falla cognitiva no se da cuenta de su error. Si usted decide desafiar una teoría científica, para hacerlo debe cerciorarse de que usted entiende claramente lo que la teoría propone y las clases de pruebas que usted necesita para demostrarla equivocada. Porque si usted comienza con ideas defectuosas sobre lo que la teoría dice y no presenta las pruebas que la refutan, es muy posible que quede en el ridículo. Pero si por el contrario inicia por edificarse sobre lo que la teoría propone, durante el proceso para desarrollar un entendimiento correcto, podrá encontrar que muchos de sus prejuicios sobre la teoría y por lo tanto sus bases iniciales para rechazarla no tienen nada que ver con lo que la teoría realmente dice. Pero si usted está desinclinado inclusive a obtener un entendimiento correcto de la teoría, esto muestra que usted no ha tomado seriamente su posición de desafiar las conclusiones de la teoría. La ampliación y mejora de su conocimiento y experiencia puede ser la aventura más provechosa y estimulante de cualquier descubrimiento. Y hoy tenemos mayor potencial para aprender sobre el universo que nos rodea que en cualquier otro punto de nuestra historia, pero muchos tienen su potencial y oportunidad de aprender interrumpido y algunas veces destruidos por la gente quienes sistemáticamente desean influir en que se quede ignorante, pues ellos prefieren haber detenido la educación de ciencia a permitir que la gente se haga adeptos a sus filosofías de manera voluntaria.
Los intentos de asociar la culpa y el miedo con la adquisición de conocimientos son tan antiguos como usuales en el día de hoy. Pero la culpa y el miedo no invalidan el descubrimiento científico o alteran los hechos. Aquellos que usan la culpa y el miedo tratan de estigmatizar la ciencia establecida e impiden que sea enseñada en las escuelas. Están creando una obscuridad en la cual el miedo y la confusión nos gobernarán a todos. Si usted quiere guardar las leyes de Dios contra aspecto de la realidad que usted está desinclinado o incapaz de lidiar con ellas y permanecer en una zona restringida e incambiable de la comprensión, esa es su decisión. Pero cuando usted comienza a creer que tiene derecho a arrastrar otras cosas a esa zona, o que la libertad política o religiosa significa su libertad de imponer sus valores y limitaciones intelectuales a todos los demás, necesita reexaminar su sentido de límites y pensar con cuidado en las tecnologías y tratamientos médicos que usted se da por ignorar, avances que simplemente no existirían sin la ciencia que usted está tan entusiasmado a atacar. Usted no puede elegir y desechar con la ciencia. La teoría de la evolución es sostenida por la misma disciplina científica y fuerza intelectual que permitió a ingenieros enviar al viajero 2 a Neptuno con un segundo de exactitud, y es aceptada por científicos con creencias teístas, así como científicos sin ninguna creencia. La función de la ciencia no es apoyar o contradecir la creencia de alguien o la no creencia. La ciencia trata de determinar la realidad y por lo tanto reconoce cualquier fenómeno que esté apoyado por el peso de las evidencias y las pruebas. Los científicos reciben de muy buen agrado todo desafío que pueda tomarnos hacia un entendimiento más exacto de la realidad. Cuando puedan presentar pruebas confiables y válidas en apoyo al fenómeno en el cual usted cree, los científicos de seguro lo aceptarán. Lo que ellos no harán es comportarse como esos que rechazan la teoría de la evolución y el Big Bang, negando un cuerpo monumental de pruebas, mientras que por el otro lado esperan que la gente acepte un escenario alternativo que actualmente no tiene ninguna pruebas objetivas que le apoyen. Cuando usted encuentra una declaración científica, haga sus preguntas con curiosidad genuina y podrá aprender algo de valor. Cuando sus opiniones están en conflicto con hechos establecidos científicamente por una comunidad internacional que trabaja con el conocimiento más sofisticado y técnicas disponibles, tienes entonces que ir por la ruta legítima y lograr que tus pruebas objetivas sean reconocidas por diarios científicos examinados por tus pares, lo cual no debe ser un problema si su opinión está basada en algo más sustancial que una suposición prejuiciada. O deje la ciencia a aquellos con la disciplina e integridad para hacer lo que usted está desinclinado o incapaz de hacer, y deje la educación de la ciencia a aquellos que saben de lo que hablan. Muchas gracias por su atención.